Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Enrique Escobar Aguilar, su profesor de la asignatura de Biología. Mucho gusto, es un placer servirles como docente. El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema, que es características de la ciencia y el método científico, correspondiente al bloque 1, que es biología como ciencia de la vida. ¿Vale? Vamos a analizar a grandes rasgos lo que es la ciencia. Viene del latín essentia, que significa conocimientos o saberes. Es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales, ¿verdad? Entonces, gracias a la ciencia se han descubierto varios inventos y también se han explicado muchísimos fenómenos naturales. Como citar un ejemplo sería fenómenos de las lluvias, el granizo, el arco iris. Gracias a la ciencia se han dado una explicación por qué de estos fenómenos, ¿verdad? El ser humano siempre ha querido comprender el mundo que lo rodea y para entender todo esto, pues está la ciencia. La ciencia está dividida en características. ¿Cuáles son? Sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. La sistemática quiere decir que todo objeto que se va a estudiar tiene que ir bajo unos regímenes de pasos a seguir, ¿ok? Y metódica va en conjunto con lo que es sistemático. Vamos a seguir unas metodologías para que igualmente tenemos que lograr resultados de éxito para que ese resultado pues, se llegue a convertir en una ley o una teoría. Objetiva, porque siempre tenemos que tener en cuenta el objetivo que estudiar, ser siempre objetivo. Verificable, por ejemplo, ¿qué quiere decir verificable? Que si tú o un científico más que nada va a analizar un objeto, él tiene que verificar que exactamente lo que está haciendo que dé resultado, sea verificable. Y modificable quiere decir que cuando ya se dio resultado, puede ser que se modifique, que no nada más esté en lo que ya partió en un resultado, sino que estamos a la deriva de que también se puede modificar la ciencia. Más adelante vamos a explicarlo. Siguiente. La ciencia se rige bajo un método científico. El método científico es una serie de pasos metodológicos que seguir. ¿Para qué? Por si ejemplo, el científico va a analizar un experimento y quiere resultados, obviamente, él va a utilizar el método científico. El método científico consta de los siguientes elementos que tenemos, que es la observación. ¿Qué es la observación? Se hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender y de ahí vamos a delimitar el problema, ¿okay? A base de la observación. Vemos lo siguiente, formulación de hipótesis. ¿Qué quiere decir? Prácticamente hipótesis quiere decir suposición. Se va a suponer el problema que nosotros queremos solucionar, ¿okay? Se debe someter a la experimentación para comprobar su validez. Vamos con el siguiente término, que es experimentación. Ya que nosotros tengamos una hipótesis, una suposición de algún problema, lo vamos a experimentar. Esto con el fin de ¿qué? De comprobar a través de experimentos la hipótesis planteada. ¿Okay? Después de que tengamos una experimentación, vamos a un análisis de resultados. Obviamente se va a analizar para ver que efectivamente se está cumpliendo la suposición que hicimos. Después del análisis vienen las conclusiones. Más que nada es la comprobación o validación de la hipótesis planteada. Mucho ojo, aquí la conclusión, los científicos pueden llegar a tener unas leyes o teorías, ¿verdad? Ya serían las conclusiones. Ahora bien, para que me vayan entendiendo, vamos a usar el método científico implementado en un ejemplo de la invención de la penicilina. ¿Ok? Entonces, en esta invención de la penicilina se utilizó el método científico. Este método científico
Bueno, vamos a utilizar el método científico con un ejemplo. Sería la invención de la penicilina, ¿verdad? Les comento nada más de manera general, porque pues no nos compete meternos de lleno en este tema, ¿verdad? Pero solamente es para analizar los pasos del método científico. Alexander Fleming es el que descubrió sin querer la penicilina, ¿verdad? Él había dejado unos recipientes de Petri con bacterias, porque él era un científico investigador. Resulta que los dejó, se le olvidó, él estaba haciendo otros experimentos. Cuando llegó, él observó que esos recipientes de bacteria estaban contaminados. Entonces, ¿qué hizo él? Observó, ¿verdad?, que estaban contaminados. Se planteó un problema, pero ¿por qué estarán contaminados? Analizó la muestra y vio que era un hongo el que había matado a la bacteria. Ahora bien, Alexander Fleming ya no siguió este invento de él. Bueno, no invento, ¿verdad?, porque fue casualidad. Ya no le dio secuencia porque ya ningún científico lo apoyó. Pero bueno, como les comentaba al principio, ya esto no nos compete a nosotros meternos de fondo. A lo que voy y les explico paso por paso para que me entiendan. Analizando el ejemplo de la invención de la penicilina. Vamos con observación. Obviamente se observó el objeto, ¿verdad?, de estudio, la bacteria contaminada. Se planteó un problema. ¿Cómo se plantean los problemas? Preguntándose, ¿pero por qué está contaminado? Ahora bien, viene una hipótesis que sería la suposición. Se supuso que posiblemente la contaminó un hongo, ¿verdad? Y que posiblemente se estaba suponiendo que ese hongo mataba a la bacteria. ¿Qué viene después? Experimentos. Se experimentó ese hongo de penicilina llamado del género Penicillium y se implementó en ratones. Ahora bien, después de los experimentos hubo unos análisis. En esos análisis checaron que en los ratones había desaparecido las bacterias, que ya no estaban contaminados por bacterias los respectivos ratones. Ahora bien, en los análisis de experimentos vieron que efectivamente pues, los ratones se curaron, ¿verdad? Y se llegó a conclusiones. Conclusiones, se inventó la medicina, la penicilina, que a su vez es un antibiótico que hasta la fecha se ha usado para combatir enfermedades bacterianas. Es ahí donde nosotros podemos hacer un ejemplo del método científico, donde hay muchísimos por analizar. Para que vaya quedando más claro todo esto, vamos a ver ahora un ejemplo de la oxidación en manzanas. Posiblemente esta actividad la habrán hecho en cursos pasados de su trayectoria escolar. No lo sé, pero vamos a analizarlos otra vez. Sería la oxidación en manzana. Entonces vamos a recordar, ¿verdad?, que el método científico busca respuesta. Un ejemplo, ustedes cuando parten una manzana se dan cuenta que en poco tiempo o en un determinado tiempo la manzana se pone de color marrón. ¿Ok? Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Sale? Observación. La manzana, ustedes la observan y se pone de color marrón, se plantean un problema, pero ¿por qué se pone en esa consistencia? Usted mismo formula una hipótesis. Bueno, posiblemente se pone así por el contacto del oxígeno una vez partida, por el contacto del aire. Y vamos a suponer que si nosotros le añadimos jugo de limón a una parte de manzana, esta parte de manzana deja de tener la consistencia de color marrón, y esto debido a la oxidación. Es una hipótesis, una suposición. Ahora bien, vamos a la experimentación. Se corta a la mitad una manzana. La primera manzana se deja normal, como se parte, ¿verdad?, como está. La segunda mitad se le pone jugo de limón. Ahora vamos en los análisis de resultados. Después de un determinado tiempo vamos a analizar las dos mitades. En la primera mitad se observa con un tono color marrón y en la segunda mitad permanece con la misma consistencia y color. ¿Okay? Y estamos analizando los resultados. Ahora
vamos a llegar a unas conclusiones. Las conclusiones son: las manzanas se conservan mejor poniéndolo jugo de limón, ya que es un antioxidante y retrasa la oxidación. ¿Vale? Este experimento, o muchos experimentos que se han llevado a la práctica, obviamente se tienen que repetir este proceso varias veces para así comprobar que efectivamente la hipótesis es correcta y si es posible convertirse en una teoría o en una ley, ¿verdad? Jóvenes, por mi parte, pues bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Los espero en la aula virtual porque tenemos trabajo. Hasta la próxima.